Muchas gracias, ingeniera. Bueno, me parece que hay un micrófono ahí encendido. Si los apagamos, por favor, los cerramos para cuando nada más intervengamos. Muy bien, pues sean bienvenidos y bienvenidas a este proceso formativo sobre el consentimiento informado. Como ya se mencionaba, mi nombre es Douglas Cruz Bonilla y para mí es un gran honor, es un placer estar acá con ustedes. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, se lo escucha bien. Se escucha, sí se Ok, escucha. excelente. Muchas gracias. Pues siempre también agradecido con la universidad que me invita a participar en estos importantes procesos formativos. Primero, pues le felicito por tomar estos cursos porque realmente es muy importante en la praxis de las profesiones de la salud y realmente nuestro país necesita que haya una actualización, no solo en aspectos técnicos de salud, sino también en la parte jurídica, porque precisamente son las normas jurídicas, las normas técnicas, la legislación de salud, la que establece estándares, establece obligaciones, establece también derechos para profesionales de salud. Y en la medida en que pues nos actualicemos, nos formemos en estos ámbitos, pues en esa medida vamos a cumplir de mejor manera los estándares que la normativa nos exige, pues sí, evitaremos cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de problema, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión. Creo que estos aspectos son muy importantes, el tema del consentimiento informado, el tema del expediente clínico, eh, todos estos aspectos relativos también al secreto profesional, pues son situaciones que a veces dan problema en la práctica, ¿verdad? Y a veces se desconoce el alcance, bueno, a veces se desconoce eh, el contenido, el alcance, por ejemplo, de alguna de estas obligaciones legales. Entonces, bueno, para hablar del consentimiento informado, creo oportuno primero hablar un poco del derecho a la salud y hablar un poquito de manera introductoria sobre la responsabilidad que los profesionales de salud tienen en la praxis de salud. En ese sentido, voy a compartir ahorita pantalla sobre aspectos sumamente generales del derecho a la salud que considero pues que nos sirven como una parte introductoria, decíamos. Eh, no sé si pueden visualizar la presentación de PowerPoint. Sí se visualiza. Ok, gracias, muy amable. Eh, bueno, entonces decíamos, en términos generales, el curso es sobre secreto profesional, consentimiento informado, expediente clínico, físico y virtual. Es importante recalcar quizá inicialmente de que todas estas exigencias, si bien han estado establecidas y bien desarrolladas a nivel internacional, en normativa especialmente de protección de derechos humanos, en instrumentos internacionales, también en la jurisprudencia salvadoreña, ha sido un poco dejada de lado por la legislación tradicional, como el Código de Salud, por ejemplo. Pero en 2016 se da un cambio bastante radical cuando entra en vigor en marzo de 2016 la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, que es una ley bastante novedosa que recoge estándares interesantes e importantes fruto de estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y también del derecho comparado, es decir, de otras legislaciones en Latinoamérica e incluso de Europa. Pues probablemente ustedes ya han escuchado algunos de esos estándares que están en esa ley de deberes y obviamente son exigencias bastante ambiciosas
tomando en cuenta nuestra realidad salvadoreña. Sin embargo, pues se trata de normas jurídicas, se trata de leyes que hay que cumplir y en la medida de lo posible, pues hay que hacer un esfuerzo por adaptarlas. Creo que hay micrófonos abiertos que hacen retroalimentación, me parece, si podemos cerrar mientras no participemos. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a quienes se van incorporando. Entonces, mencionamos que hay efectivamente un cambio radical a partir de 2016, cuando entra en vigor la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, en tanto que hace definiciones ya legales de en qué consiste, por ejemplo, el consentimiento informado, y en el artículo 15, por ejemplo, se establece el derecho de pacientes al consentimiento informado y se establece una serie de requisitos y elementos que debe cumplirse. Asimismo, le atribuye responsabilidades al ente rector, que es el Ministerio de Salud, para emitir una norma técnica al respecto y también emitir un formulario modelo general para que se pueda estandarizar este tipo de documentos. Decíamos que todo esto, si bien es cierto, pues es una exigencia legal y es complicado en el día a día por el número de pacientes que atendemos, pues por probablemente las circunstancias adversas, la falta de insumos, de equipos, de talento humano, etcétera. Pero pues como decíamos, es una exigencia legal que hay que hacer el esfuerzo de cumplir para evitar algún inconveniente, alguna responsabilidad profesional que se pueda derivar de esto, porque en efecto el no prestar, por ejemplo, el no tomar el consentimiento informado constituye una infracción a la salud y pues tiene una consecuencia jurídica de lo cual hablaremos más adelante. Y yo decía que pues antes de introducirnos directamente a los contenidos específicos del consentimiento informado, era importante pues también hablar un poco del derecho a la salud. Y en ese contexto entonces pues comentamos que sobre el derecho a la salud, recuerdan ustedes que, bueno, normalmente en los distintos pensum, en las mallas curriculares de las universidades, no siempre se profundiza en la legislación de salud y por eso es que existe este tipo de cursos de actualización, pues para, precisamente como lo dice la expresión, actualizarnos en estos contenidos y verificar qué ha dicho la jurisprudencia, qué han dicho los órganos de protección internacional de derechos humanos sobre el tema de la prestación del servicio de salud. Y pues ustedes saben que en el ordenamiento jurídico nacional pues existe un sistema de fuentes o normas jerarquizadas atendiendo a la más importante, a la que tiene mayor jerarquía, pues hasta las que tienen menos jerarquía. Y ahí se habla de una famosa pirámide de un autor que mencionaba pues que en la cúspide se encuentra la Constitución de la República. Y así lo dice efectivamente el artículo 246 de nuestra Constitución de la República. Dice de que ninguna ley, decreto, reglamento ni cualquier otra norma podrá contradecir o vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución. Eh, y también hablando del proceso de inconstitucionalidad, este también procede contra aquellas normas generales que violen la Constitución. Y así en cuanto a la salud, de manera bastante expresa y literal, la Constitución de la República en el artículo 1 establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce, y ahí menciona algunos derechos: la vida, la seguridad, la integridad, y también menciona la salud. De manera que es una obligación del Estado asegurar el goce de la salud. ¿Cómo operativiza esto el Estado? Pues hay todo un sistema de salud pública
que se encuentra descrito, por ejemplo, en la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una ley relativamente reciente, donde también se da un cambio bastante radical en la forma en cómo se estructura la prestación de los servicios de salud, tanto públicos como privados. Y hay otras leyes también que desarrollan todo esto, como el Código de Salud, como la misma Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la Ley de Salud Mental y otra cantidad de leyes en materia de salud. También se dice en el artículo 65 que la salud es un bien público, la salud de los habitantes, y tanto el Estado como las personas están obligadas a conservar la salud y el restablecimiento. También que el Estado emitirá una política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. Asimismo, el artículo 66 establece en lo pertinente que se dará asistencia gratuita a enfermos, a personas que carezcan de recursos y a toda la población en general cuando sea un medio para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, que es precisamente lo que está ocurriendo ahorita con el COVID-19. Por eso es que el Estado pues debe de proveer de manera gratuita y accesible, pues por ejemplo, el esquema de vacunación, ¿verdad? Para evitar que se propague, se disemine esa terrible enfermedad. También se establece en el artículo 67 que los servicios de salud serán esencialmente técnicos. Esto implica que, pues, que excluye otras formas de proveer servicios que tengan mecanismos invasivos cuando no sean técnicos de salud, como por ejemplo eh, ejercidas por personas que no son profesionales de salud y que utilizan otros mecanismos, insumos, brebajes y demás, hierbas y cosas, pues que no son conforme a la técnica y la ciencia médica. Y por eso es que se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y administración hospitalaria como una obligación del Estado de potenciar este tipo de carreras, de formas de profesionalizar los servicios de salud, la prestación de servicios de salud. Y en el artículo 68, pues se establece la creación de las instituciones que velarán por la salud pública. En el caso del Consejo Superior de la Salud Pública, pues en términos generales se dice que velará por la salud del pueblo, pero también se habla de qué organismos vigilarán el ejercicio de las profesiones de salud. Y ahí pues se menciona las juntas de vigilancia, no menciona el nombre, pero a ella se refiere. Ya el Código de Salud, la ley del Consejo y de las juntas de vigilancia establecen pues 7 juntas de vigilancia de las profesiones de salud: la Junta de Vigilancia de la profesión médica, la de la profesión odontológica, la de enfermería, la de laboratorio clínico, químico farmacéutico, psicología y veterinaria. Esas son las juntas de vigilancia que ejercen un control y vigilancia en el ejercicio de las profesiones de salud. Dentro de siempre como objeto de control de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, pues existen más de 40 carreras auxiliares que se denominan paramédicas, ¿verdad? Y siempre están bajo el fisioterapia, dieta y nutrición, radiología, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que dice la Constitución esencialmente sobre la salud, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que no todo lo importante va a estar regulado en la Constitución de la República. Recordemos que es un documento elaborado en 1982 y que entró en vigor en 1983 en un contexto de conflicto armado, y pues ha habido muchos cambios a nivel social, pues y a nivel también técnico-científico y en la salud, en el desarrollo de la salud. Así es que es importante también tomar en cuenta
qué ha dicho la jurisprudencia constitucional al respecto y qué han dicho los organismos internacionales relacionados a la salud en este tema tan importante. Eh, y es así como en algunas sentencias relevantes la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, en una sentencia, en un amparo, en un proceso de amparo en el año 2005 estableció, y muy en consonancia con lo que también ha ido estableciendo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pues sobre el concepto amplio de salud que no se limita únicamente al restablecimiento de la salud. Y en ese sentido ha dicho que la salud consiste en un completo estado de bienestar físico y mental de la persona. Y ese disfrute, ese estado de bienestar de la persona, pues posibilita obviamente contar con una de las condiciones necesarias para vivir dignamente. No se puede vivir dignamente, pues si no se tiene salud física y mental. Más adelante, pues otras instituciones han hablado también de otros ámbitos que no se limitan a la salud física y mental. Dice que no se reduce únicamente al objetivo del Estado, sino que es un derecho fundamental de toda persona a acceder a los mecanismos dispuestos para prevenir, asistir y recuperar la salud. Y esto ustedes saben que es clave, la prevención, ¿verdad? Puede ser más conveniente en muchos aspectos en términos de recuperación, incluso desde el punto de vista económico también, pero también la asistencia y la recuperación, tal y como lo dice el artículo 2 y 65 de la Constitución, como ya lo leíamos. Y también como lo dice la legislación específica. Ya hablábamos, por ejemplo, del Código de Salud, de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Dice la jurisprudencia constitucional que la conservación de salud implica una protección frente a riesgos exteriores capaces de ponerla en peligro. Importa un aspecto positivo y que es adoptar medidas para que el daño no se produzca. Todos los mecanismos, todas las actividades políticas y demás acciones que el Estado pueda emitir para prevenir, ¿verdad?, daños en la salud, pues es prioridad. Pero también implica un aspecto negativo, que es que el individuo también tiene el derecho a que el Estado se abstenga de cualquier acto que lesione su salud. También en, en un habeas corpus, pues en el año 2007 estableció que, hablando de la integridad personal, eh, que este derecho implica a la conservación de todas las partes del cuerpo, haciendo una visión sumamente amplia y general. Obviamente la integridad física implica un estado de salud, un estado de bienestar, que implica la conservación, ¿verdad?, de la integridad del cuerpo de la persona, a no recibir torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no ser objeto de procedimientos que afecten la autonomía psíquica, y a ser respetado en las profundas convicciones. Y así se dijo entonces que la integridad se refiere a la incolumidad corporal, es decir, la integridad, la no afectación tanto física corporal como psíquica, y aquí agrega otro elemento importante que es la parte moral de la persona. Es decir, conjunto de condiciones que permiten a la persona su existencia sin vulneración de esas dimensiones física, psicológica y moral. En otras palabras, esa integridad física, psíquica y moral son vertientes de la integridad personal. También en jurisprudencia ya más reciente y más concreta, ya refiriéndose a la salud, pues menciona que la relación entre el proveedor de salud. Recordemos que cuando hablamos del proveedor de salud estamos hablando del proveedor público por medio de, por ejemplo,
toda la red del Ministerio de Salud, del Seguro Social, del Comando de Sanidad Militar, del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ISRI, ¿verdad? Todos los proveedores y también los privados, ¿verdad? Tanto los establecimientos, hospitales, clínicas, consultorios y demás, todos estos entran dentro del marco de prestador de servicios de salud. Entonces se establece que esa relación entre proveedor de salud y paciente es dinámica y con alto grado de vulnerabilidad para este último, es decir, para el paciente. Dice que no solo por las afecciones físicas o mentales que podría padecer, sino también por la dependencia que tiene el paciente respecto del profesional de salud, del especialista en salud que resulta de la sujeción al tratamiento o procedimiento que necesita y de la asimetría de la información de que se dispone en dicha relación. Recordemos que una persona con quebranto de salud, un paciente, pues con esa afectación de su salud, pues también hay alguna condición de una condición de vulnerabilidad, probablemente los ánimos, el estrés, la ansiedad, de esa situación de la que está pasando, pues le coloca en esa situación complicada y que obviamente hay una dependencia, ¿verdad? Del profesional de salud. Eso es lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional y pues también hay estándares a nivel internacional, especialmente en la Organización de Estados Americanos y también en Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Y así es que la OEA ha dicho de que el derecho a la salud pues es una derivación de esta generación de derechos que se denominan económicos, sociales y culturales que están en la Carta de la OEA. La Carta de la OEA pues es un tratado internacional de la Organización de Estados Americanos donde todos los estados parte de la OEA se comprometen a cumplir ciertas obligaciones, especialmente a reconocer y proteger derechos a sus nacionales y a sus habitantes. En ese sentido, algo importante es el tema económico, social y cultural, y en ese ámbito es que se inserta el tema de la salud. Permítame un momento, tengo un pequeño problema técnico. Permítame. Ok, gracias. Entonces decíamos que dentro de los estándares internacionales del derecho a la salud, pues se encuentra lo que dice ya la Carta de la OEA, y en esos artículos pues menciona la defensa del potencial humano con la extensión y aplicación de conocimientos de la ciencia médica, así como condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna. También, seguidamente el artículo 45.h habla que la persona solo puede realizarse mediante la aplicación de principios y mecanismos, entre ellos una política eficiente de seguridad social. La seguridad social implica todas aquellas prestaciones que el Estado brinda a las personas en situaciones, por ejemplo, de retiro, de vejez, de incapacidad permanente, temporal, todo esto que tiene que ver obviamente con la condición de salud de la persona. Otro instrumento importante que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así se denomina el instrumento, pues establece también identificar el derecho a la salud de toda persona para que se preserve con medidas sanitarias, o sea, de salud y sociales relativas a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
correspondiente al nivel que permitan los recursos del Estado y de la comunidad. En este aspecto, pues, siempre se dicen estos instrumentos que dependerá mucho de la capacidad y los recursos que el Estado tenga. Pero más adelante veremos que hay jurisprudencia interamericana más reciente que establece de que dado que los derechos humanos tienen esa característica de interdependencia y de paridad, mm, por lo que no podríamos decir que hay derechos que tienen menos importancia, porque si no se me garantiza la salud, pues yo puedo perder o ser vulnerado en el derecho más importante y que condiciona todos los demás derechos, que es el derecho a la vida. Pues si no tengo una atención oportuna y eficaz, pues hasta puedo perder la vida. Por eso entonces la jurisprudencia ahora da mucho énfasis en esto, de que ya no basta el argumento de que con los recursos en cuanto pueda el Estado tiene que hacer todo lo que pueda con todos sus recursos para garantizar el derecho a la salud. Obviamente de manera razonable, ¿verdad? Porque esto es sumamente complejo. También se dice en la Carta Social de las Américas, en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el famoso Protocolo de San Salvador, que creo que es el principal instrumento donde se encuentran los estándares de derechos económicos, sociales y culturales, y en este contexto el tema de la salud. Es un protocolo, pero tiene rango de un tratado internacional. Ya hablábamos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la que literalmente se establece como una obligación del Estado y un derecho de las personas que su salud se preserve por medidas sanitarias y sociales relativas a, y en concreto, la asistencia médica correspondiente al nivel que tenga de recursos que tenga el Estado, pero ya en el protocolo de San Salvador, que es un tratado internacional obligatorio, se dice que toda persona tiene derecho a salud y ahí se describe como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Y se dice que es un bien público. Y por eso es que nuestra Constitución también así lo reconoce como un bien público. Y como decíamos, pues el derecho a la salud nos permite ejercer otros derechos. Si no tenemos salud, pues difícilmente podemos desempeñar nuestras tareas laborales, nuestras actividades laborales. Se puede incluso afectar nuestro derecho a la familia, las relaciones familiares, eh, derecho incluso a la libre circulación, a la libertad ambulatoria, la libertad de expresión. Y si, por ejemplo, tengo quebrantos de salud, pues, como decíamos, no podré trabajar y al no poder trabajar, pues tendré problemas con el acceso a recursos, al poder adquisitivo para satisfacer otras necesidades básicas como la alimentación, como la vivienda, como la salud misma, como y otros derechos relacionados. De manera que es un derecho el de poder disfrutar de la salud para vivir dignamente y no solo implica ausencia de enfermedades, sino ese bienestar, decíamos, en un concepto amplio, bienestar físico, mental, social, moral, decía la jurisprudencia constitucional, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Precisamente lo que la persona pretende en la vida es la realización, la, pues, elegir un proyecto de vida y no lo puedo realizar si no, pues, tengo un buen disfrute del derecho a la salud. Así es que esto es condición indispensable, decíamos, para ejercer otros derechos. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Asegurar el acceso de las personas a servicios de salud, garantizando prestación médica de calidad y eficaz. También
impulsar el mejoramiento de condiciones de salud de la población. ¿Cómo operativiza esto el Estado? El Estado tiene el deber de regulación, es decir, de vigilar, de controlar cómo se prestan los servicios de salud de manera obviamente permanente a la población, a nivel público como privado. Ya el sistema público tiene sus mecanismos internos a partir de las leyes que los regulan, pero decíamos que con la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que tradicionalmente antes ocurría era que el Ministerio de Salud, por ejemplo, controlaba lo de toda su red de dependencias de prestación de servicios de salud, el Seguro Social también, por su parte, el Consejo Superior de Salud Pública a los privados, pero con la nueva ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se establece que el Consejo Superior de Salud Pública vigilará y controlará a todo prestador de servicios de salud, tanto público como privado. Y obviamente que se deben de ejecutar estos programas nacionales relativos a lograr una prestación de servicios de salud con calidad y también con calidez. Estos estándares están en ciertas leyes, decíamos, novedosas, como la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Hay una observación importante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, donde habla de cuáles son los elementos esenciales e interrelacionados que deben satisfacerse en cuanto a la salud. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Esos son los elementos claves, fundamentales en la prestación de servicios de salud. Si se presta por instituciones no habilitadas, no autorizadas, sin aptitud en su infraestructura, en su higiene o sin profesionales autorizados y cualificados y con las competencias profesionales necesarias, podría vulnerar el derecho a la vida o a la integridad del paciente. Dice entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la obligación de supervisar y fiscalizar debe ser constante, debe ser permanente, especialmente cuando se trate de servicios de urgencia médica. El artículo 26 de esa convención no solo se refiere a aspectos formales, sino de la visión que decíamos que se debe tener de los derechos de manera interdependiente e indivisibles, no solo de que son obligatorios los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales, pues se complementan entre sí. Deben entenderse de manera integral como derechos humanos sin jerarquías entre sí exigibles en todo caso ante las autoridades competentes para garantizar esos derechos. De manera que los estados deben impulsar todas las medidas para evitar pues que haya que se mantengan, por ejemplo, los efectos dañinos de enfermedades infectocontagiosas, prevenir el tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de cualquier otra índole. Y también, pues, dar especial atención a personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, como personas con ciertas patologías, pues que les coloquen en una situación más vulnerable. Y es importante mencionar que esa ausencia de control y las vulneraciones que puedan generar por falta de control de los prestadores de servicios de salud, pues estas pueden hacer responsable el Estado a nivel internacional. Básicamente cuando el Estado no presta, no garantiza la prestación de servicios de salud o cuando se hace por entes privados, pues no los regula y no los fiscaliza. No basta con que los servicios públicos, los prestadores públicos den servicios de salud, sino que también toda institución de salud
Debe haber un marco normativo, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un marco normativo adecuado que establezca parámetros de tratamiento e internación que cumplan las instituciones prestadoras de servicios de salud. Deben crear normas, leyes, normas técnicas y toda medida para que los derechos que reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos se cumpla y se practique en la realidad, para que no sea una mera formalidad lo que digan las leyes en cuanto a los derechos de las personas, sino que sea una realidad, porque eso es lo que pretenden los tratados de derechos humanos. De tal manera, dice la Corte Interamericana, que hay muchos instrumentos que establecen los deberes específicos de los médicos, integran un detallado marco para el desempeño de la profesión, sujeta a obligaciones éticas y jurídicas de gran relevancia y a expectativas sociales de primer orden. Retoma la premisa de que al médico le concierne la preservación de valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto. Entonces esto en términos generales, pues una introducción al derecho de salud, y pues con esto nos da paso para hablar ya precisamente sobre el consentimiento informado. No sé si hay alguna duda, alguna observación, algún comentario sobre el derecho a la salud y la forma en cómo está regulado de manera general en nuestro sistema jurídico nacional, en la Constitución. Sé que en la realidad, en la práctica, pues las condiciones pues, pueden ser adversas, derivadas de la falta de insumos, de equipos, de personal, pues, y que es sumamente complejo, pues, cumplir todos los requisitos, los estándares que la ley establece al respecto, sobre todo cuando se tiene, por ejemplo, 1 o 2 horas para atender a muchos pacientes, y el hecho de tomar, por ejemplo, hacer todo un diálogo sumamente detallado para poder tomar el consentimiento informado de pacientes, pues yo sé que es complicado, ¿verdad? Sin embargo, como digo, son normas jurídicas que ya la legislación y también la jurisprudencia ha reconocido como una obligación. No sé si al momento hay alguna observación, algún comentario. ¿Estamos bien? ¿Se comprende todo esto? ¿Se escucha bien? ¿Y demás? Sí, todo bien. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, ya hablando en particular, profundizando en el consentimiento informado, pues vamos a ver, quiero ver, me parece que hay algo en el chat. Todo bien, ok. Gracias. Y, por ejemplo, en la Declaración Universal, el tema del consentimiento informado se puede abordar desde varios puntos de vista. Sin embargo, la ley que de manera puntual regula el consentimiento informado es la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Y esta ley, pues, describe todos los elementos que deben concurrir en un consentimiento informado para que éste sea válido, sea legal, como una obligación del profesional, y que decíamos que cuyo incumplimiento podría eventualmente conllevar a alguna infracción. Entonces, esta ley, decíamos, retoma sobre el consentimiento informado bastantes estándares de organismos internacionales que se consideran autoridades en la materia, y también de sistemas latinoamericanos e incluso europeos. Se retoma algunos de estos aspectos, lo cual hay que tener en cuenta. Solo tomo agua.
Van a disculpar que, bueno, estoy un poco, creo que es gripe, ya estoy vacunado y todo, pero he tenido algunos bajones eh, de pues he tenido algunos desvelos y demás, y creo que bajones de defensas, y creo que es gripe, eso espero. Así es que estoy un poquito ahí constipado, pero todo bien. Decíamos entonces que hay algunos estándares importantes, como por ejemplo, y decía también que hay distintos puntos de vista sobre los cuales se puede abordar el consentimiento informado, pero al final de cuentas, para el ejercicio profesional, para poder cumplirlo y evitar algún tipo de infracción profesional, pues nos vamos a centrar más, vamos a profundizar sobre sobre lo que dice la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. En ese sentido, creo que hay problemas de conexión. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, se le Sí, escucha bien. licenciada, se le escucha Ok, bien. gracias. Gracias, gracias. Decíamos que la Sí, Declaración se Universal... escucha bien, no hay ningún problema. Gracias, gracias, muy amable. Según la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO en 2005, se estableció que un principio en aspectos éticos relacionados con la medicina, ciencias de la vida y tecnologías y conexas es el principio de autonomía y responsabilidad individual. Y esto implica que se debe respetar la autonomía de la persona. Autonomía deviene de autónomos, autonormarse o autogobernarse, autodisponer por sí mismo, ¿verdad? Entonces hay que respetar esa capacidad de decisión, de autodecisión de las personas para tomar decisiones y asumir las responsabilidades. Pero se dice ahí también que, no obstante ello, cuando las personas estén en incapacidad o no tengan capacidad para ejercer de manera autónoma o por sí mismo, pues se deben de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses, ¿verdad? Saben ustedes que hay ciertas circunstancias, pues por la misma condición de salud, en que la persona probablemente no pueda expresarse o no esté consciente y no puede expresarse, pues sí habrá que, como lo dicen los estándares constitucionales e internacionales, habrá que confiar en la y aplicar la técnica y la ciencia médica, ¿verdad? Como es el caso de transfusiones sanguíneas y algunos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la persona. Dice esta declaración importante que el consentimiento informado establece que toda intervención médica, preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basada en la información adecuada. Aquí ya menciona algunos elementos. Dice que toda intervención médica preventiva, no solo cuando se va a realizar, por ejemplo, algún procedimiento invasivo, sino que intervención médica preventiva, diagnóstica incluso, y terapéutica. Obviamente, precedido del consentimiento libre e informado del paciente, ¿verdad? A partir del conocimiento que tenga adecuado de las implicaciones que pueda tomar estos procedimientos. Y cuando proceda, dice, debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto implique una desventaja o perjuicio alguno. Dado que hemos partido de la premisa que es un derecho fundamental y no es algo accesorio o algo que pertenezca al establecimiento de salud, sino que obviamente la intervención en esas condiciones en que la persona se encuentra generalmente
pues de quebranto de salud y en las condiciones, decíamos, de desventaja o de vulnerabilidad, no solo física, sino también emocional por el proceso que está atravesando, pues implica pues que se le facilite, se les aseguren todas las condiciones para que pues pueda tomar esa decisión de manera informada y de manera consciente. También está la famosa declaración de Helsinki de la Asociación Mundial de Médicos, que es una entidad privada, pero que establece unos estándares importantes, especializados en la materia, y se establece pues que regula los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Y ahí se dice que después de asegurarse de que la persona ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si no se puede otorgar por escrito, para lograr debe ser documentado y atestiguado formalmente. Eso es lo que sugiere, lo que se sugiere en esa declaración, ¿verdad? Sin embargo, como digo, estos estándares internacionales son referentes y son complementarios, pero ya hay una ley en particular nacional que establece cómo debe de y cuáles son los requisitos que deben de cumplirse. Y ahí decíamos principalmente es la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. La ley especial es una ley de salud especial. La ley general es el Código de Salud y la ley especial es la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, que se enfoca especialmente en enunciar todos estos derechos. La estructura que tiene la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud es enunciar una serie de definiciones, establece derechos de los pacientes, obligaciones de pacientes también, derechos y obligaciones de profesionales de salud y demás prestadores, y también existe un catálogo de infracciones en que pueden incurrir tanto pacientes como prestadores de servicios de salud. Entonces, esta ley también contempla órganos de protección, es decir, a dónde se puede denunciar y ante quién se puede denunciar cuando exista una infracción que establece esta ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Para el caso, pues establece que existe una oficina tramitadora de denuncias dependiente del Consejo Superior de Salud Pública, donde se presentan estas denuncias. Y ahí se da trámite y la autoridad sancionadora es la Junta de Vigilancia de las Profesiones de Salud, ¿verdad? Si el profesional es de laboratorio clínico, pues la oficina tramitadora de denuncias recibe la denuncia, lo tramita y al final quien puede absolver o condenar, tanto si es una infracción grave, por ejemplo, bueno, si es menos grave, si es leve, pues puede ser que puede ir desde la amonestación. Para una infracción grave, pues puede ser multa, y una infracción muy grave puede conllevar la suspensión del ejercicio profesional desde 1 mes hasta 5 años en el ejercicio de la profesión. Precisamente esta es la importancia de conocer eh, estas obligaciones, estas exigencias y en particular del consentimiento informado, pues porque la omisión de la toma del consentimiento informado, que cumpliendo los requisitos legales, pues puede conllevar una infracción que implique la suspensión en el ejercicio profesional. Así es que esto es importante tomarlo en cuenta. La Junta de Vigilancia, como digo, correspondiente, si se trata de un profesional de laboratorio clínico, pues la oficina tramitadora de denuncias sigue todo el procedimiento, presenta una propuesta, un informe a la Junta de Vigilancia de la profesión de laboratorio clínico, y esa junta entonces
pronuncia una sentencia. Y como decíamos, la omisión del consentimiento informado pues es una infracción y podría incluso sancionarse a profesional, ¿verdad? Y de esto obviamente puede caber un recurso de revocatoria, un recurso de apelación que va ante el Consejo Superior de Salud Pública. Y este puede modificar, confirmar, revocar o anular la decisión. Retomando el aspecto del consentimiento informado, ya el artículo 9, literal L, de la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, establece de manera precisa, define qué es un consentimiento informado. Esto no es típico en las leyes no siempre se suelen definir instituciones o figuras jurídicas. Sin embargo, pues también puede dar algunos parámetros pues de interpretación y de aplicación en la práctica. Y en este caso, pues aquí se define qué es el consentimiento informado y se dice que es un documento que contiene la conformidad expresa del paciente o representante legal por escrito, previa obtención de información adecuada, suficiente y continua, claramente comprensible para él, ante una intervención quirúrgica, procedimiento terapéutico, diagnóstico, investigación científica y en general, dice, siempre que se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud. Como veníamos diciendo, en consonancia con estos estándares internacionales, se dice que el mismo puede ser retirado en cualquier momento, porque es un derecho de la persona. Si la persona de repente, el paciente o la paciente, pues no está de acuerdo, de repente, pues puede revocar el consentimiento informado y pues requerir que ya no se continúe con el acto médico, con el procedimiento, con la terapia. ¿Qué elementos podemos extraer de esta definición? Que tiene que ser un documento escrito. Vemos que a diferencia de lo que decía la declaración de Helsinki, por ejemplo, pues que podría hacerse de otra forma, diferente a la escrita, pues en este caso la ley aquí exige que sea un documento escrito. Que también debe contener una conformidad expresa del paciente o representante. O sea que una conformidad expresa implica, con esto nos vamos, si bien esto no es algo estrictamente, sí, obviamente es una cuestión jurídica, normativa, y para un poco para comprender la expresión de conformidad, cuando decimos que una persona esté conforme o que exprese su consentimiento, pues esto implica que pues debe de ser libre de cualquier vicio del consentimiento. El Código Civil salvadoreño ya establece cuáles son los vicios del consentimiento, es decir, aquellos actos que vician o que impiden que el consentimiento de una persona sea natural, que sea espontáneo, que sea voluntario. Y el Código Civil establece que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Es decir, cuando una persona se equivoca expresando, creyendo que se refería a algo, pues si realmente era otra la situación. Entonces, ese es un vicio del consentimiento. Cuando yo, pues, creyendo que me refiero a otra cuestión, consiento algo, pero lo hago para otra cuestión, otro aspecto, entonces ahí no hay un consentimiento válido y legal. También cuando hay fuerza, cuando hay coacción, cuando hay amenazas, cuando hay tratos crueles, inhumanos o degradantes, obviamente eso no ocurre en la práctica, pero
Les estoy mencionando los ejemplos de lo que consiste la fuerza y también el dolo, ¿verdad? Cuando hay alguna mala intención y se tergiversan las palabras, eh, los términos, y entonces se obtiene un consentimiento, pero que no es espontáneo, que no es libre, sino que por el contrario, pues está siendo manipulado, por decirlo así. Entonces los elementos es que tiene que ser un documento por escrito donde se va a llenar lo que se ha hablado, lo que se ha explicado. Debe estar firmado, debe contener, debe de decirse que hay una conformidad del paciente o su representante sobre el procedimiento, sobre lo que se va a aplicar, sobre el diagnóstico y demás. Otro elemento importante es que se obtendrá cuando hay una información adecuada, dice. O sea, la ley detalla y describe cuáles son los elementos que deben de contener el consentimiento informado. Y es que la persona para prestar su consentimiento dice que tiene que haber una información adecuada. ¿Qué significa adecuado? Pues que es que va al objetivo, a lo que se pretende. Es decir, si pues yo le quiero explicar a la persona pues que es necesario una cirugía, pues tengo que decirle los términos adecuados, tengo que explicarle en qué consistirá el procedimiento, cuál será los efectos, cómo será el proceso de recuperación, cuáles son las alternativas al tratamiento, cuáles son las más convenientes, las que generan mayores daños, etcétera. Tiene que ser adecuado. Adecuado implica pues que vaya relacionado al fin que pretendo. O sea, yo necesito dar una información que se comprenda y que pueda expresar toda la importancia de esto. Tiene que ser suficiente, pues no tiene que ser algo escueto, algo sumamente limitado. Tiene que ser continua, comprensible, no utilizar, yo sé que hay aspectos técnicos, pues que es bien difícil que las personas comprendan, pero precisamente creo que eso es el desafío y que de manera creativa pues puede hacerse un esfuerzo pues para, me decía en algún, en algún momento un médico que pues me planteaba algunas cuestiones un poco extremas, pues sí me decía, pero mm, se enojan si no le explico. Pero entonces me dice, yo procedo y le explico técnicamente, y ya me decía ahí todas las cuestiones técnicas, y le decía, sí, pero realmente puede haber técnicas, puede haber forma, y aquí ni modo, pues toca hacerlo de utilizar la didáctica, ¿verdad? Y la pedagogía, así como, pues como para muchas otras cosas nos toca, pues no todos, por ejemplo, hemos sido formados para ser padres de familia, pero toca instruir a los hijos y bueno, entonces toca explicarle. Recordemos que los pacientes se encuentran en esa circunstancia compleja de quebranto de salud, de ansiedad, de estrés, de, de pues una situación emocional compleja y entonces pues hay que tratar de ser lo más comprensible, ¿verdad? Bajarle un poco a los términos técnicos, a veces es bien difícil, pero en la medida de lo posible tratar de explicar, ¿verdad? Con un lenguaje sencillo, obviamente pues también tener la forma sé que ustedes pues también se han formado en este tipo de aspectos y conocen la mejor manera, ¿verdad? Pero pues es una exigencia legal que hay que cumplir y decíamos, ¿cuándo es que procede? Ya dijimos que tiene que ser un documento escrito
tiene que contener esa conformidad, ese consentimiento, esa autorización del o la paciente o su representante, en caso que sea menor de edad o que sea una persona con incapacidad, que tenga, qué sé yo, un adulto mayor con demencia senil, con Alzheimer, qué sé yo, o una persona pues que tenga otra incapacidad, alguna enajenación mental, etcétera. Entonces, ¿cuándo es que procede? Ya el Código de Salud establece qué implica el ejercicio de la profesión. Y ahí el Código de Salud establece que el ejercicio de las profesiones de salud implica, pues, una cantidad de conductas, pero especialmente, por ejemplo, el acto médico implica incluso, bueno, aquí se puntualiza una intervención quirúrgica. Se habla también de un procedimiento terapéutico y no necesariamente suelen ser tan invasivos. También se menciona la investigación científica y se menciona en términos generales, la regla general acá es que todo procedimiento que conlleve riesgos relevantes para la salud. O sea, puntualiza en 4 aspectos, pero dice en términos generales, todo procedimiento que conlleve riesgos relevantes para la salud. Esa es entonces la regla general que establece la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud para que proceda el consentimiento informado. Y dice que en cualquier momento la persona pues puede retirar el consentimiento informado, y sé que es complejo, ¿verdad? Es delicado, pero también recordemos que la persona pues también tiene derecho a disponer de someterse o no a ciertos procedimientos, a ciertos tratamientos. Y hay un dilema también ahí de bioética en cuanto a, pues la persona incluso podría rechazar un tratamiento. Hay personas que, por ejemplo, eh, no están de acuerdo, por ejemplo, en ciertos procedimientos cuando son enfermedades crónicas y degenerativas cuyos tratamientos pues son sumamente eh, duros, difíciles. Entonces, pues hay que tomar en cuenta también cuando la persona libre y voluntariamente expresa, ¿verdad? Su intención pues de no someterse a ciertos procedimientos. Ya el artículo 15, decíamos, si bien el artículo 9 hace una definición de qué es un consentimiento informado, y de ahí destacamos los principales elementos. Y el artículo 15 menciona que es un derecho de la persona, pues, a que se le tome el consentimiento informado. Y aquí describe también y dice que todo procedimiento de atención médica, esta es la clave, esa expresión, todo procedimiento de atención médica será acordado. Contrario a lo que generalmente se ha creído, el consentimiento informado no es un documento donde le saco la firma a la persona y eso me excluye de responsabilidad. Ojo, el consentimiento informado no necesariamente excluye de responsabilidad. Mucha autorización puede establecer la persona, excluir de responsabilidad y demás, pero recuerden ustedes que en los procesos, como veíamos, que es una obligación del Estado vigilar que la prestación de servicios de salud, dado que se trata de derechos fundamentales y que es de orden público y de interés público, entonces es obligación del Estado monitorear, vigilar, controlar, fiscalizar cómo se prestan los servicios de salud. De manera que aunque la persona exonere en un documento de responsabilidad a un profesional de salud, esto no implica que así sea en la práctica. Porque si en un proceso, en una investigación, se determina
que el profesional de salud no cumplió con las normas técnicas, por ejemplo, para seguir un procedimiento. Ya, por ejemplo, el artículo 284, número 1 del Código de Salud establece la infracción de causar daños temporales o permanentes o incluso la muerte por negligencia, abandono o impericia por parte de un profesional de salud. Y esto es una infracción grave que puede llevar como sanción de la suspensión en el ejercicio profesional desde 1 mes a 5 años de la limitación del ejercicio de la profesión. Entonces, aunque una persona en un consentimiento informado exonere totalmente y le pueden poner lo que quiera ahí, pero si luego, por ejemplo, el establecimiento para el cual trabaja o los familiares o incluso, y ahora la ley de procedimientos administrativos establece la posibilidad de inicio de investigación de manera oficiosa. Entonces la autoridad competente podría investigar el caso y si encuentra que el profesional, a veces ocurre, por ejemplo, en procesos penales, fallece la persona, hay auditoría médica, la Fiscalía General de la República inicia un proceso penal y generalmente remite las autoridades de salud a la Junta, a la oficina tramitadora de denuncias y la Junta de Vigilancia correspondiente, y estas inician un proceso de investigación. Y aunque no exista denuncia, incluso de manera oficiosa se puede investigar, y si se determina que el o la profesional no cumplió la norma técnica, por ejemplo, que no tenía las competencias, por ejemplo, no estaba autorizada para hacer determinado procedimiento, sin tener la especialidad, hace un proceso, una cirugía. Yo sé que a veces en los establecimientos de salud, a veces les obligan, ¿verdad?, a hacer ciertos procedimientos que no son propios de la profesión, pero a veces de manera voluntaria, a veces puede ocurrir en el ámbito privado también. Pero si se determina que no se siguió la técnica, lo que dice el protocolo, lo que dice el lineamiento, lo que dice la norma técnica, de cómo, por ejemplo, una enfermera que no aplique los famosos correctos, los 5 correctos, obviamente ahí se establece paciente correcto, dosis correcta, medicamento correcto, es decir, y si falla alguno de esos, si hay, por ejemplo, un shock anafiláctico, pues obviamente no se siguió la técnica, las normas técnicas, por ejemplo, de enfermería, y entonces hay una consecuencia fatal o un quebranto, o hay daños en el paciente. Entonces se vulnera esa norma, ese requerimiento, esa norma técnica, y hay una consecuencia de daños a la salud. Entonces puede haber una sanción. Entonces, como digo, es importante tomar en cuenta las normas técnicas y los estándares que ya las leyes establecen, porque de lo contrario puede haber una consecuencia. Aunque exista un consentimiento informado, aunque exista un documento donde se plasme que le exoneran completamente de cualquier tipo de responsabilidad, el consentimiento informado no es eso. No es una exoneración al profesional sobre su responsabilidad derivada del tratamiento del procedimiento que realiza. El consentimiento informado es un pacto, es un diálogo que hace el médico con el paciente, donde le explica detalladamente, claramente, abundantemente, y al estar de acuerdo, la persona está consciente, está clara de cuál procedimiento se va a realizar, cuáles serán los aspectos adversos, los efectos adversos, cuánto durará y todos esos detalles. La persona entonces presta su consentimiento, entonces acepta seguir el procedimiento. Y eso entonces es lo que se hace constar en el documento. Como digo, entonces, contrario a un documento que exonere responsabilidad, el consentimiento informado es eso.
es ese diálogo, es precisamente ese acuerdo, ese consentimiento que se obtiene luego de expresar todos esos detalles que llevará el procedimiento de atención médica y que no implica, decíamos, necesariamente una acción invasiva para la persona. Entonces, por eso se dice que todo procedimiento de atención médica, incluso en el ámbito psicológico, tiene que haber un consentimiento informado, dado que pues el profesional de psicología pues también prestará servicios para por ejemplo, la asistencia psicológica, primeros auxilios psicológicos, terapia psicológica y obviamente es algo muy delicado. Entonces tiene que, y sobre todo, por ejemplo, la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología ha emitido lineamientos para la atención psicológica en línea. Entonces tiene que haber un consentimiento informado ya en esta modalidad. Sé que pues, en este contexto de la pandemia y sobre todo por la cuarentena domiciliar que hubo, pues se empezó a desarrollar esta modalidad de atención médica en línea. Entonces, con mucha más razón, tiene que haber un consentimiento informado y precisamente eso tiene que ir anexado al expediente clínico, que es un derecho que tiene el profesional a hacer sus anotaciones y a dejar constancia en el expediente clínico, porque esto es lo que posteriormente es lo que determina cómo se ha procedido en la atención médica, por ejemplo. Entonces, el artículo 15 dice que en eh, todo procedimiento de atención médica será acordado, o sea, no es impuesto, sino que es acordado entre paciente o su representante, decíamos cuando hay alguna incapacidad, y el prestador de servicios de salud. Luego de que el paciente reciba información adecuada, suficiente y continua, y esto deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. Entonces, esto está relacionado con, obviamente, con lo que ya mencionábamos, con la definición que hacíamos y esencialmente de la definición que hace el artículo 9, pues debe de hacerse en que debe de contener al menos estos elementos. Un documento escrito tiene que constar por escrito y confirma la conformidad del paciente o su representante. Tiene que haber previamente una adecuada, suficiente, continua y comprensible información, aclaración de qué procedimiento se va a realizar, cuándo se va a realizar, cuánto va a durar, cuáles serán los efectos, los efectos adversos, el procedimiento de recuperación, eh, todo eso, ¿verdad? Y especialmente aquí se menciona en caso de intervenciones quirúrgicas, procedimiento terapéutico, diagnóstico, investigación científica y en términos generales, cuando haya cualquier riesgo relevante para la salud. Esto implica incluso eh, cualquier tipo de atención, ¿verdad? Que pueda haber algún tipo de daño, ¿verdad? O algún dolor o algo, ¿verdad? Y puede ser retirado en cualquier momento. En la práctica, como decíamos, es complejo, es delicado. Por ejemplo, también determinar quién debe de tomar el consentimiento informado cuando son distintos profesionales los que intervienen en un proceso, por ejemplo, en una cirugía, por ejemplo, en un parto. Hay personas primero que reciben a la paciente, la estabilizan, bueno, o en cualquier otra forma de atención cuando se hace el triage, pero después pasa a otras personas que lo preparan, o sea, ¿quién va a tomar el consentimiento informado? Y las reglas generales inicialmente para casos sencillos, obviamente, un procedimiento, por ejemplo, de consulta y algún tipo de procedimiento, por ejemplo, de otorrinolaringología, por ejemplo, pues es el médico especialista, por ejemplo, el que le va a
si le va a hacer, por ejemplo, una nasoendoscopía o algún procedimiento, pues tiene que tomar el consentimiento informado, firmarlo y demás, anexarlo al expediente clínico y proceder. Decíamos que es un poco más complejo cuando ya es una cirugía más compleja o en instituciones públicas donde un médico es el que recibe, luego lo ve otro y que el anestesiólogo y luego eh, el ginecobstetra y demás profesionales, ¿verdad? La regla general, pues, es que sea al inicio quien va a tener el control total del acto. Esto es bien difícil cuando es algo, por ejemplo, que es una cirugía no programada, por ejemplo, pero cuando es programada, pues lo ideal es que quien vaya a hacer el procedimiento, pues sea quien tome el consentimiento informado previamente en una cirugía programada, por ejemplo, le tome el consentimiento, le explica y demás y se firma, ¿verdad? Y pues obviamente tampoco implica que si otros profesionales también tuvieron intervención, no significa que no puedan responder por los actos que realizan. Obviamente, por ejemplo, en un acto médico, supongamos una cirugía, cada profesional tiene sus distintos roles ahí en el quirófano. Por ejemplo, las enfermeras, pues la enfermera circular, ¿verdad? O sea, a quien le corresponde contar por ejemplo, las torundas, a quien le corresponde hacer el procedimiento quirúrgico en específico, a quien le corresponde suministrar la anestesia. Obviamente, en cuanto a la anestesia y el procedimiento que se siga, será el profesional que haga ese procedimiento, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que se pretende es que exista por ejemplo, el médico responsable del procedimiento quirúrgico, pues él dirige ese procedimiento y si es programado, pues es el llamado a tomar el consentimiento informado. Este es un primer acercamiento, decíamos, al consentimiento informado. En la próxima jornada síncrona del día sábado, pues vamos a desarrollar también otros supuestos. Ya establecimos las bases del derecho a la salud, de la responsabilidad profesional de profesionales de salud. Empezamos a tocar algunos tópicos, algunos estándares sobre el derecho a la salud y también sobre el consentimiento informado. Y también vamos a tocar otros aspectos relativos a ciertos casos excepcionales. Más adelante, ¿verdad? El caso de niñez y adolescencia, el caso de adultos mayores, etcétera. El tema también de la investigación. Quienes, cuando hay otorgamiento por sustitución, cuáles son las excepciones al consentimiento informado, que dice también el reglamento, cómo puntualiza de manera más concreta este derecho. Y como decíamos, pues eso lo vamos a ver en la próxima jornada. Al momento, como digo, vamos a profundizar más en cuestiones concretas, pero al momento no sé si hay alguna inquietud, alguna observación, algún comentario. Familia Celaya, dice ahí. Sí, A ver, buenas noches, maestro. buenas Gusto de verlo noches. nuevamente en la clase Ah, con usted. Solamente, maestro, a manera de comentario quizás, usted mencionaba de los 5 correctos que deben de aplicar o debemos de aplicar las enfermeras, ¿verdad? Y mencionarle que ahora ya no son 5 correctos, sino que son 10 correctos los que aplicamos. En el sentido de siempre garantizar, ¿verdad?, la seguridad de nuestro paciente. Como usted bien lo mencionaba, aplicamos el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía de administración correcta, pero los 5 más que se han agregado para evitar de que hayan errores en la medicación del paciente son el que sea preparado por mí
el que yo administre el medicamento que haya preparado, que es el segundo, el que yo tenga en cuenta la velocidad de infusión que se le debe aplicar al paciente según el tipo de medicamento, ahí llevamos 3 más, y que se haga el registro correcto en el expediente, ¿verdad? Como sabemos que este es un expediente legal y que se aplique por la razón correcta. Entonces, en base a eso ahora se aplican 10 correctos, que realmente siempre los hemos hecho. Lo que pasa es que hoy ya están reconocidos como tal. Ya no se manejan 5, sino que 10 correctos. Solo a manera de comentario, maestro. Excelente, me alegra. No sé, estuve en otro curso acá. Sí, en el de responsabilidades administrativas con usted. Excelente. Bueno, me alegra entonces. Un gusto estar nuevamente con usted. Excelente, gracias por el aporte. Fíjese que tiene usted razón, y esto también es bastante controvertido. Yo tuve esa duda, y ciertamente incluso creo que me parece que en la normativa técnica de enfermería en España creo que son 12 correctos y así varían en los sistemas. Pero me parece, si todavía está vigente la norma técnica de enfermería, que son, me parece que 6, 7 tomos del Ministerio de Salud, ahí se establece con claridad, me parece que sí, o sea, en la norma técnica son 5 correctos, aunque obviamente iban a ir surgiendo más, ¿verdad? Y pueden surgir más y probablemente deba, como una de las responsabilidades de profesionales de salud, incluso en el código de deontología de enfermería, pues también se establece ese deber de, aunque no sea una obligación propia de la profesión, por ejemplo, en el tema del interrogar o sea, en principio la profesional de enfermería pues no está obligada a conocer todos los efectos adversos de un medicamento, pues, pero que es un deber ético también indagar, investigar en la medida de lo posible. Entonces, ciertamente en la práctica, pues a veces incluso hay que tomar otras medidas un poco más obviamente para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿verdad? Obviamente es el médico el que cuando hace la prescripción le pregunta al paciente, ¿verdad? El médico tiene que preguntarle al paciente si es alérgico a cierto medicamento y demás, y a partir de eso es que le va haciendo la prescripción del medicamento, ¿verdad? Y profesional de enfermería pues lo suministra, pero también ahí hay una obligación también de preguntarle, obviamente eh, con un menor nivel de exigencia, ¿verdad? Pero sí que interesante esto, ¿verdad? De los correctos. Yo sé ciertamente que hay distintos modelos, distintos países y en cuanto a los famosos correctos, pues hay sistemas que incluso decíamos, me parece que en España tienen como 12 correctos. Yo recuerdo haber verificado, creo que el año pasado, y me parece que en la norma técnica de enfermería, que son como 7, 8 tomos, menciona 5, ¿verdad? Pero obviamente es un deber también para evitar cualquier problema, pues si es posible indagar más, ¿verdad? En la medida de lo posible, pero muy bien, muchas gracias por el comentario. Esa es la idea, ¿verdad? Que en la práctica existe esa diligencia, ese ánimo, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de problema, ¿verdad? Algún daño en la salud. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna observación, por lo menos de lo que hemos avanzado al momento? Rudy Jorge aparece ahí. No sé si es doctor, médico, licenciado, no sé. Sí, buenas noches, licenciado. Les Buenas saluda Rudy noches. Jorge. Sí, yo soy licenciado en laboratorio clínico. Cuando usted menciona, por ejemplo, en el caso de que el paciente pueda retirar el consentimiento informado, es necesario dejar alguna constancia también, siempre ahí sería como un desconsentimiento, por decirlo así, en el cual el paciente se hace responsable de ese acto. Sí, muy buena pregunta, gracias. Vean, ustedes saben que
el expediente clínico es el principal documento para deducir cualquier responsabilidad, ¿verdad? El expediente clínico, las notas de enfermería, y entonces todo acto siempre hay que tratar de dejarlo documentado, como el hecho de que se suspenda, por ejemplo, un tratamiento con motivo de que la persona desista de ese consentimiento, pues hay que hacerlo constar. Ahora, eh, aquí hay una cuestión importante y es que es una obligación del Ministerio de Salud emitir una norma técnica que desarrolle todo el tema del consentimiento informado. Por el momento, lo que tenemos es el, el formulario modelo general del año 2015, donde pues ya se cambia el famoso consentimiento, ¿verdad? Y que decíamos que ni siquiera está con los estándares que la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud exige, ni su reglamento. Entonces, en la norma técnica se debe de describir todos esos supuestos y pues mientras no exista esa norma técnica, pues lo importante es que se haga constar en un documento similar, obviamente ahí quizá en las mismas circunstancias que el consentimiento informado inicial, el originario, un documento parecido, pues donde se haga constar que la persona pues desiste de ese consentimiento, que ya no quiere continuar y pues que la persona firme, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues como digo, hacer constar lo más importante. Yo diría que de estos requisitos que se mencionan, por ejemplo, en el anterior documento, pues yo diría que bastaría con que esté en ese documento por escrito y expresar de manera sucinta, de manera breve y sencilla, qué es lo que dice la persona por lo que considera que ya no está de acuerdo en continuar con el procedimiento, ¿verdad? De manera sucinta tampoco es un gran memorial ahí, sino que el paciente refiere que por motivos de tal cosa o simplemente ya no es o por el dolor que siente o por que cambiará de establecimiento de prestador de servicio de salud o por ahí de manera sucinta, si es el deseo del paciente, si no simplemente pues hacer constar que ya no está de acuerdo en continuar con ese procedimiento, pues y la firma, ¿verdad? Y hay que describir cuál es el procedimiento, ¿verdad? El nombre completo del paciente, expresar de que ya no está de acuerdo con continuar con ese procedimiento por tal motivo, ¿verdad? Y la firma de él, ¿verdad? Diría yo, pues, que esto es lo que, porque obviamente si luego hay un problema, la persona pues se complica su salud o fallece o lo que sea, pues ahí la persona, es una cuestión ya unilateral de esta persona. No sé si con eso contesto. Sí, me queda claro. Muchas gracias. Y le tenía otra consulta. Con Ujú. respecto, cuando ya se maneja lo que es un paciente, así como usted lo dice, por diferentes personal de salud, por ejemplo, mi área es laboratorio clínico. Entonces, cuando el médico quiere hacer una transfusión de sangre, pongamos un ejemplo, el paciente es un AB negativo, que es una sangre muy difícil de conseguir, y el paciente o el familiar del paciente consigue donantes o negativo. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es enviar un consentimiento al médico en el cual él hace una responsabilidad del cual se le va a transfundir diferente tipo de sangre. Y él le explica al paciente. La pregunta va que si también nosotros como laboratorio debemos de enviar un consentimiento al paciente en el cual él está de acuerdo en que se le transfunda ese tipo de sangre y así nos queda a nosotros también como un respaldo, por decirle, así como el otro consentimiento que el médico ha llenado. Yo creería que en este caso, como decía, reitero la premisa de que no solo es para el tema de la responsabilidad profesional,
yo creería en términos generales que quien le daría esa explicación de, ese, pues de los efectos y de lo que más le conviene y todo eso sería el médico, ¿verdad? Él explicaría eso y ustedes, pues dentro de el ámbito de su profesión, pues también hacer las observaciones, sugerencias y demás, incluso al médico. Yo creería que tampoco habría inconveniente en que ustedes si es necesario en el procedimiento, incluso hablar con el paciente, pero yo creería, en términos generales, pues obviamente no soy profesional de salud, pero me da la impresión, creería yo, que sería el médico el que le correspondería, como decíamos, todas las alternativas para el procedimiento que se va a seguir, cuáles serían los efectos, etcétera, etcétera. Creo que él le tomaría el consentimiento informado y obviamente el expediente clínico también es que es propiedad del paciente, pero pues lo maneja el médico y el establecimiento y en determinado momento pues ahí constaría ese documento, ¿verdad? Que se podría, ustedes también podrían tener acceso a él, ¿verdad? Podrían tener alguna copia, alguna certificación del documento. Más adelante van a ver el tema del expediente clínico en línea al que podrían también tener acceso en determinado momento. Entonces, yo creería que en principio pues sería el médico el que también, porque si hay un cambio como eso, en un procedimiento de atención en salud pueden variar las, ¿verdad? El tema este de los, eh, de los donantes, ¿verdad? En alguna cuestión como esa y que no se encuentre y que puede generar algún efecto, pues entonces esos entendería en principio que es el médico el que tiene esa relación directa con el paciente, ¿verdad? También todos los demás profesionales de salud lo tienen, pero el médico es quien dirige ese procedimiento que se está desarrollando, pues sí, él debería de explicarle y tomarle ese documento. En todo caso, también ustedes tampoco hay una prohibición, por ejemplo, para tomar un consentimiento informado. Por ejemplo, si van al proceso, ¿verdad? Habrá, por ejemplo, una hemodiálisis o algún otro procedimiento donde otro profesional va a intervenir y él podría explicarle de mejor manera en ese proceso. Creo que podría también este otro profesional explicarle y tomarle un consentimiento informado, ¿verdad? Directamente al paciente, ¿verdad? Esa sería mi opinión. No sé si hay alguna otra cuestión. Bueno, sí, yo le preguntaba eso porque Sí, sí, esos casos, ¿verdad? En los cuales el médico a veces tiene el contacto directo con el paciente, pero el paciente a veces no entiende, entonces nosotros llegamos en apoyo y es ahí donde usted dice que hay que explicarle de una manera a veces como dibujando, ¿verdad? Y exacto. utilizando la imaginación, ¿verdad? Entonces, y ahí nos comprende el paciente. En ese consentimiento de responsabilidad que nosotros le mandamos al médico, nosotros siempre tenemos lo que es una copia. Mandamos el original que queda en el expediente del paciente y la copia hacia nosotros. Entonces, con ese ya se nos haría un resguardo entonces. Sí, 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 no hay problema, porque ustedes también han tenido contacto y han hecho un procedimiento desde su ámbito de competencia, entonces me parece bien, o sea, eh, sí, y es un derecho de ustedes, de profesionales de salud también, de hacer sus anotaciones y tomar todas las medidas, pues para documentar y resguardar sus actuaciones, ¿verdad? Es un derecho también de ustedes como profesionales. Me parece bien. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Bien, pues ya nos pasamos un par de minutos. Yo creo que pues nos quedamos hasta acá. Podemos guardar las demás interrogantes que tengamos para la próxima jornada del día sábado. Y bueno, ha sido un gusto, un honor estar acá con ustedes y nos vemos el próximo sábado y pues nos quedamos hasta acá. Pasen feliz noche, cuídense mucho.
y pues nos vemos el sábado. Gracias por el saludo y los deseos de recuperación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muy amable, gracias.